Doctor, sé que esto puede sonar irracional. Sé que has escuchado muchas historias, pero esta se siente diferente. No es solo un mal sueño, ni una alucinación. Fue algo más. Fue real, o al menos, tan real como cualquier cosa que haya experimentado en mi vida. Y me ha dejado con una sensación que no puedo sacudirme, una especie de frío que no tiene nada que ver con la temperatura de la habitación. Fue hace unas semanas, en Sevilla. El verano aquí es implacable, ya lo sabe. El calor se pega a la piel, se mete en los huesos y no te abandona ni siquiera cuando el sol se ha puesto. Esa noche en particular, el termómetro seguía marcando 28 grados pasadas las 2 de la madrugada. Mi apartamento, en un tercer piso de un edificio antiguo, retenía el calor del día como un horno. Tenía la ventana del dormitorio abierta de par en par, esperando que alguna brisa milagrosa se colara, pero solo entraba el aire denso y pesado de la calle, cargado con el olor a jazmín y a basura, y el murmullo lejano de alguna conversación o el motor de una moto que pasaba. Había intentado dormir desde la medianoche, dando vueltas en la cama, sudando bajo la sábana fina que apenas me cubría. Mi mente no paraba, repasando las tareas del día siguiente, las preocupaciones habituales. Es algo que me pasa a menudo, esta incapacidad de desconectar. El ventilador de techo giraba lentamente, haciendo un ruido rítmico, casi hipnótico, pero no ayudaba a enfriar el ambiente, solo movía el aire caliente de un lado a otro. Al final, el agotamiento me venció. Recuerdo la sensación de mis párpados pesando, la lucha por mantenerlos abiertos mientras la habitación se difuminaba en la oscuridad. Me hundí en el colchón, sintiendo el pegajoso roce de la tela contra mi piel. No sé cuánto tiempo pasó, minutos, quizás una hora. Lo que sí sé es que no fue un despertar normal. No fue un sobresalto, ni el final de un sueño vívido. Fue una transición brusca, una especie de caída sin impacto. De repente estaba consciente, completamente consciente. Y ahí empezó la parálisis. Conozco la sensación, doctor. Ya me ha pasado antes. Ese peso abrumador que te aplasta contra el colchón. Esa imposibilidad de mover un solo músculo, ni un dedo, ni un párpado. Es como si tu cuerpo se hubiera convertido en plomo, y tú, tu mente, estuvieras atrapado dentro, gritando en silencio. Intenté moverme, como siempre. Es el instinto primario, ¿verdad? Luchar. Pero no había respuesta. Mis brazos estaban pegados a mis costados, mis piernas inmovilizadas. Mi cabeza, hundida en la almohada, no podía girar. Lo único que podía mover eran mis ojos, aunque con dificultad, como si los músculos también estuvieran bajo el efecto de una droga pesada. La habitación estaba oscura, pero no completamente. La luz anaranjada de una farola de la calle se filtraba por la ventana, proyectando sombras alargadas y distorsionadas sobre las paredes. El armario, la silla con la ropa del día, todo parecía adquirir una silueta más grande, más amenazante. El miedo, ese compañero familiar de la parálisis del sueño, empezó a crecer en mi pecho. No era un miedo a la oscuridad, ni a la soledad. Era un miedo a la impotencia, a estar a merced de algo que no entendía. Mi respiración se volvió superficial, entrecortada. Sentía como si un peso invisible se hubiera posado sobre mi pecho, impidiéndome respirar profundamente. Cada inhalación era un esfuerzo, cada exhalación un suspiro débil y mi corazón empezó a latir con una fuerza desmedida, un tambor sordo y rápido que resonaba en mis oídos, ahogando cualquier otro sonido. Y entonces lo escuché. Al principio fue apenas un murmullo, un sonido indistinguible como el roce de algo contra la pared, o el crujido de la madera vieja del edificio. Intenté concentrarme, forzando mis oídos, pero el latido de mi corazón lo cubría todo. Mis ojos, desesperados, escudriñaban la oscuridad, buscando el origen de ese sonido, esperando ver una sombra moverse, una figura emerger. Pero no había nada, solo las sombras estáticas, el ventilador girando lentamente y la luz anaranjada de la farola. El murmullo se hizo más claro. No era un crujido, no era el viento, era una voz baja, gutural, como si viniera de muy adentro, de una garganta áspera y reseca. Era un sonido que no encajaba con nada que hubiera escuchado antes. No era humana, o al menos no parecía serlo. Mis vellos se erizaron en la nuca. Un escalofrío helado recorrió mi espalda a pesar del calor sofocante de la habitación. La voz se acercó. No vi nada moverse, pero sentí su proximidad. Era una sensación inconfundible, como si algo invisible se hubiera deslizado hasta el borde de mi cama, o incluso se hubiera inclinado sobre mí. El aire alrededor de mi cabeza se sintió más denso, más frío, y entonces lo sentí. Un aliento, frío y rancio, como el de una cueva húmeda, o el de un animal que hiberna. Lo sentí justo al lado de mi oído derecho, tan cerca que mi tímpano pareció vibrar con la cercanía. Y susurró mi nombre, pronunciado de una manera que no puedo describir. No era como lo pronuncia mi madre, ni mis amigos. Era un sonido alargado, arrastrado, como si la voz estuviera saboreando cada sílaba, estirándola, deformándola. Era mi nombre, pero despojado de cualquier familiaridad,
convertido en algo alienígena, amenazante. El sonido no era fuerte, era un susurro, pero resonó en mi cabeza con una intensidad que eclipsó el latido de mi corazón, el zumbido del ventilador, el ruido de la calle. El pánico me invadió por completo. Era un pánico diferente al de las veces anteriores. Antes era el miedo a la inmovilidad, a la soledad de la experiencia. Ahora era el miedo a la presencia, a esa cosa que estaba ahí, tan cerca, susurrando mi nombre. Intenté gritar. Abrí la boca. Sentí mis cuerdas vocales tensarse, pero no salió ningún, solo un jadeo ahogado, un gemido interno que nadie podía escuchar. Mis músculos se tensaron hasta el límite, intentando romper las cadenas invisibles que me ataban. Mis ojos se movían frenéticamente, buscando la fuente de esa voz, pero no había nada. Solo la oscuridad, las sombras, y esa sensación de aliento frío en mi oído. Volvió a susurrar. Esta vez fue más claro, más definido, y sentí como si las palabras no solo entraran por mi oído, sino que se filtraran directamente a mi cerebro, a mi conciencia. Era una invasión, una violación de mi espacio más íntimo. Sentí una repulsión visceral, una repugnancia hacia esa presencia invisible. Mis dientes se apretaron involuntariamente, mi mandíbula dolía, las lágrimas brotaron de mis ojos, calientes y silenciosas, rodando por mis sienes hasta perderse en la almohada. El susurro se repitió una y otra vez, cada vez más insistente, más personal. No decía nada más que mi nombre, pero la forma en que lo decía, la entonación, el arrastre de las vocales, el siseo de las consonantes, implicaba mucho más. Implicaba conocimiento, implicaba una intimidad no deseada. Como si esa cosa me conociera, me hubiera estado observando. La idea me heló hasta los huesos. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? La sensación de su aliento se hizo más intensa, casi dolorosa. Podía sentir la humedad en mi piel, el frío que contrastaba con el calor de la habitación. Era asqueroso, intrusivo. Quería apartarme, quería empujar, quería gritar. Pero mi cuerpo era una prisión. Mi mente estaba en una espiral de terror, atrapada en ese bucle infernal de impotencia y miedo. ¿Cuánto duró? No lo sé. El tiempo se distorsionó. Parecieron horas, un infinito de terror y desesperación. Cada susurro era un golpe, cada aliento una puñalada. Mi nombre, mi propia identidad, se había convertido en un arma contra mí. Me sentía expuesto, vulnerable, como si esa cosa pudiera ver directamente en mi alma, desnudando mis miedos más profundos. En un momento, la voz pareció cambiar. Se hizo un poco más grave, más profunda, y el susurro, aunque seguía siendo bajo, adquirió una cualidad casi melódica, aunque una melodía disonante y perturbadora. Era como si estuviera intentando arrullarme, o quizás tentarme. La idea era aún más aterradora. ¿Qué quería? ¿Qué buscaba? La lucha interna era agotadora. Mis músculos dolían por la tensión, aunque no se movieran. Mi garganta estaba seca, mis ojos irritados por las lágrimas y el esfuerzo de mantenerlos abiertos. La imagen de la habitación, las sombras, el ventilador, todo se mezclaba con el terror de la voz. Mi propia cama, mi santuario, se había convertido en el lugar de mi tortura. De repente, tan abruptamente como había comenzado, el peso se levantó. El aliento frío desapareció. El susurro se desvaneció, dejando solo el eco de mi nombre resonando en mi cabeza. Pude mover un dedo. Luego, mi mano. Con un jadeo me incorporé en la cama, empapado en sudor, temblando incontrolablemente. Mi corazón latía como un colibrí, y mi respiración era una serie de bocanadas ruidosas y desesperadas. Miré a mi alrededor. La habitación estaba igual. Las sombras, el ventilador, la luz de la farola. Nada había cambiado, pero yo sí. Me senté en la cama, abrazándome a mí mismo, intentando calmar el temblor que recorría todo mi cuerpo. Mis ojos escudriñaban cada rincón, cada sombra, esperando ver algo, cualquier cosa, que confirmara lo que había vivido. Pero no había nada, solo el silencio de la madrugada, roto únicamente por mi propia respiración agitada. Me levanté de la cama, mis piernas débiles y temblorosas. Fui a la ventana, asomándome al exterior. La calle estaba desierta. Los edificios antiguos de Sevilla se alzaban en la oscuridad, mudos testigos de la noche. No había nada fuera, ni dentro, pero la sensación de la presencia, del aliento frío, del susurro de mi nombre, seguía grabada en mi piel, en mi mente. No volví a dormir esa noche, doctor. Me quedé sentado en el sofá de la sala, con las luces encendidas, mirando la televisión sin verla, escuchando cada crujido del edificio, cada sonido de la calle. Cada sombra me parecía moverse, cada silencio me parecía ominoso. La idea de cerrar los ojos, de volver a ese estado de vulnerabilidad, era insoportable. Desde entonces no ha sido lo mismo. Cada noche cuando me acuesto, siento una aprensión que antes no tenía. Escucho los sonidos de la noche con una intensidad diferente, buscando ese murmullo, ese aliento. Duermo con la luz del pasillo encendida o con una lámpara pequeña. Sé que no es una solución, pero me da una falsa sensación de seguridad. La voz
ese susurro de mi nombre. No puedo sacármelo de la cabeza. A veces, en el silencio del día, cuando estoy solo, creo escucharlo de nuevo, muy levemente, como un eco lejano. Sé que puede ser mi imaginación, una secuela del trauma, pero no puedo evitar sentir que esa presencia sigue ahí, que me está esperando, que está observando. No sé qué era, doctor. No sé por qué me eligió a mí, o por qué susurró mi nombre de esa manera tan íntima y aterradora. Pero lo que sí sé es que no fue un simple episodio de parálisis del sueño. Fue un encuentro, y me ha dejado con la certeza de que hay algo más allá de lo que podemos ver, algo que puede alcanzarnos en la oscuridad, en el momento más vulnerable. Y me aterra pensar que la próxima vez, quizás no solo susurre mi nombre,